Buenos días, queridos padres y estudiantes del Colegio Divino Salvador. En este instante me dispongo a dictar el primer tema del segundo periodo de este grado, que es el presente simple. Entonces, bueno, ¿qué es el presente simple en primer lugar? La definición que se le da a este tiempo de presente simple es que es el tiempo que se utiliza para hablar sobre hábitos y acciones diarias o cosas reales en el tiempo presente. Por decir algo, hábitos, cosas que uno hace diariamente, por decir algo como cuando uno dice en español, yo siempre me levanto a las 5 de la mañana para ir a trabajar, después de levantarme me baño, me cepillo los dientes. Entonces en acciones como esas estamos expresando hábitos o acciones diarias. También digamos de cosas reales, como por lo menos decir, digamos, Estados Unidos es un país poderoso, cosas como esas. Entonces recordemos que el tiempo presente simple es aquel tiempo que se utiliza para expresar hábitos, acciones diarias o hechos reales en el tiempo presente. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Entonces, el tiempo presente simple, como lo dice el mismo tema, es el tiempo en el cual le damos la conjugación simple a los verbos. Es como decir algo en español, como cuando yo en español le doy la conjugación simple a los verbos. Por decir algo, voy a utilizar el verbo comer y lo voy a conjugar en presente. Como cuando yo digo yo como, tú comes, él come, ella come, nosotros comemos, ustedes comen, ellos comen. Eso mismo se hace en presente simple, pero entonces para llevar a cabo esa conjugación, porque en este momento vamos a aprender es a hacer en presente simple, por el momento en este video vamos a aprender a hacer lo que son oraciones afirmativas en el tiempo presente simple, las cuales siempre van a llevar la siguiente estructura, la cual es muy fácil. Lleva un pronombre o sujeto, el verbo y el complemento. Una oración bastante fácil, simplemente tiene tres partes: sujeto, verbo y complemento. Pero entonces lo que tenemos que tener en cuenta para este tiempo presente simple son tres reglas, y esas tres reglas debemos tener en cuenta. El tiempo presente simple para hacer oraciones afirmativas posee tres reglas, las cuales son aplicables únicamente para las terceras personas del singular, que son he, she e it, es decir, él, ella o eso. Entonces, como les venía explicando, muchachos, este tiempo presente simple, para conjugar los verbos en la forma afirmativa, tenemos que llevar siempre, tener en cuenta esta estructura: el sujeto o pronombre, el verbo y el complemento. Recordemos que este tiempo presente simple, por el momento vamos a aplicar únicamente oraciones afirmativas. Vamos a aplicar esta estructura, pero para poder aplicar esta estructura necesito, muchachos, como les había explicado ahorita, que tenemos que tener en cuenta que para conjugar afirmativamente los verbos en presente simple hay tres reglas para conjugar los verbos afirmativamente, pero tenemos que tener en cuenta que esas reglas únicamente se aplican para estos tres pronombres, para estos tres sujetos: para he, que es él; para she, que es ella; y para it, que es eso. Por eso en este video remarqué estos tres pronombres en color rojo, diferente al resto. ¿Por qué? Porque esas tres reglas que les estoy explicando, esas tres reglas para hacer oraciones afirmativas, solo se aplican para estos tres pronombres: para he, para she y para it. Solo en oración afirmativa. Entonces ahora sí vámonos a la aplicación de la regla. Muy fácil. Entonces tenemos la regla 1. ¿Qué dice la regla 1? La regla 1 dice que a la mayoría de los verbos en presente, es decir, casi a todos, cuando yo voy a hacer una oración afirmativa, conjugándolo con alguno de estos tres pronombres, ya sea con él, con ella o con eso, a los verbos de la tercera regla, que son a la mayoría, les tengo que agregar ese. Un ejemplo de esos es el verbo trabajar, work, pertenece a la primera regla. Si yo voy a decir, voy a conjugar el verbo trabajar con alguno de estos pronombres, ya no iría simplemente work, sino que le aplico la regla works. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a decir en inglés, por decir algo, yo trabajo, yo digo I work. Tú trabajas, you work. Él trabaja, he works. Ella trabaja, she works. Eso trabaja, it works. Nosotros trabajamos, we work. Ustedes trabajan, you work. Ellos trabajan, they work. Como se pueden dar cuenta, muchachos, acabo de corroborar la regla. Que recuerden que esa regla de las terminaciones únicamente aplican a estos tres pronombres:
Muy bien, entonces en este instante nos vamos a centrar a la regla número 2. Listo, entonces ahora nos vamos a la aplicación de la regla número 2. ¿Qué dice esa regla número 2? La regla número 2 ya habla de los verbos que tienen las siguientes terminaciones. Todo verbo que en presente simple finalice o tenga la terminación que termine en O, en SS, en SH, en CH, en X o en Z, en cualquiera de estas terminaciones, no simplemente le voy a agregar S al verbo, sino ES. Yo tomé un ejemplo de un verbo que tiene esas terminaciones. Utilicé un verbo que tiene la terminación O, que es el verbo go, que como nosotros sabemos el verbo go es el verbo ir. Lógicamente cuando yo lo voy a conjugar yo no voy a decir yo ir, yo voy a decir yo voy. O no voy a decir usted ir, sino usted va o tú vas, ¿cierto? Muy bien. Entonces recordemos que a todos los verbos, a los verbos de la regla 2, en este caso estoy utilizando el verbo go, que está terminando en O. Si yo voy a conjugar este verbo en tercera persona, le tengo que aplicar la regla, es decir, agregar ES. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a conjugar el verbo ir en tiempo presente. Si yo voy a decir en inglés, yo voy, I go, tú vas, you go, él va, acá ya aplico la regla, he goes, ella va, she goes, eso va, it goes. Entonces, como se pueden dar cuenta, acabo de corroborar que la regla del presente simple únicamente aplica a estos tres pronombres: a él, a ella y a eso. Seguimos, nosotros vamos, we go, ustedes van, you go, y ellos van, they go. Entonces en este instante se acaban de dar cuenta. Estoy explicándoles y les estoy corroborando que esas tres reglas del presente simple solo son aplicables a él, a ella y a eso, y únicamente en oración afirmativa. De acuerdo a los verbos en su terminación se aplica la regla correspondiente. Ahora, muchachos, nos vamos a ir a la explicación de la regla número 3. Ok, muchachos, entonces ahora sí nos vamos a la aplicación y a la explicación de la regla número 3. Entonces, la regla número 3, ¿qué dice? La regla número 3 habla sobre aquellos verbos que terminan en Y precedidos de una consonante. Recordemos, ¿qué es una consonante? Una consonante es toda letra que no es vocal. Vocales solo hay 5. A, E, I, O y U. Y las consonantes son todas aquellas letras del alfabeto que no son vocales. En este caso tenemos el verbo estudiar, que es el verbo study. Termina en Y antes de una consonante. Entonces la regla 3 habla precisamente de esos verbos. Aquellos verbos que terminan en Y antes de una consonante. Si yo voy a conjugar ese verbo en tercera persona singular, es decir, con él, con ella o con eso, le aplico la regla que dice que esa Y se reemplaza por una I latina y se agrega ES. Entonces el verbo estudiar en tercera persona quedaría studies, aplicándole la regla. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Entonces vamos a aplicarlo esto ya conjugándolo para que quede más fácil. Vamos a conjugar el verbo estudiar afirmativamente. Si yo voy a decir en inglés, yo estudio, quedaría I study. Tú estudias, you study. Ahora nos vamos a los pronombres en los cuales se aplica la regla de la terminación. Si voy a decir, él estudia, he studies. Ella estudia, she studies. Eso estudia, it studies. Nosotros estudiamos, ahí sí volvemos al verbo normal, we study. Ustedes estudian, you study. Ellos estudian, they study. Entonces, esto es algo muy fácil, muchachos. Lo único que tenemos que tener en cuenta nosotros cuando vamos a utilizar este tiempo presente simple es que este tiempo presente simple maneja tres reglas, las cuales son aplicables únicamente en dos casos: en oración afirmativa y cuando el verbo va a ser conjugado, ya sea por he, por she y por it, es decir, por él, por ella y por eso. Simplemente tener en cuenta esos dos aspectos y podemos jugar con este tiempo presente simple. Ahora nos vamos a ir a la aplicación en oraciones. Ok, muchachos, entonces ahora sí nos vamos a ir a la aplicación práctica de todas las reglas que acabamos de ver, de las tres reglas del presente simple, las cuales se aplican a tercera persona singular, es decir, para he, she e it, y únicamente en oraciones afirmativas, que es lo que vamos a ver en este video y en esta primera clase. Muy bien, entonces acá ya tenemos todos los verbos que utilizamos en las reglas, aplicándolas tanto en tercera persona singular como en quien no se aplica, la regla. Es decir, acá tengo la primera oración que dice I work in Villavicencio.
Recordemos que acá el verbo trabajar va normal porque las reglas se aplican únicamente, recuerden, cuando yo me refiero a él, a ella o a eso, ¿cierto? Entonces ahí es cuando se aplican las reglas. En la oración A yo tengo la primera oración que dice I work in Villavicencio. Yo trabajo en Villavicencio. Ahora la oración B, vamos a utilizar el mismo verbo y el mismo complemento, pero acá lo que cambia es que ya se aplica la regla al verbo porque estoy utilizando de sujeto a ella. Entonces, si voy a decir, ella trabaja en Villavicencio, quedaría she works in Villavicencio porque estoy aplicando la regla 1 de los verbos que dice que la mayoría de los verbos se les agrega S en oración afirmativa si la oración recae sobre he, she o it, es decir, el verbo. Muy bien. Ahora, vamos a utilizar el verbo que estamos utilizando en la segunda regla, que es el verbo go. Go para la mayoría de los pronombres y goes cuando es he, she o it. Entonces tengo la oración C, que dice church on Sunday significa go to church on Sunday significa ir a la iglesia los domingos. Es decir que si yo digo acá they go to church on Sundays, estaría diciendo ellos van a la iglesia los domingos. Ya en la oración D estoy utilizando una tercera persona singular, es decir, un pronombre o un sujeto al cual sí se le aplica la regla, es decir, en este caso él. Recordemos que el verbo go para él, para ella o para eso en forma afirmativa queda goes. Entonces, por eso si yo voy a decir él va a la iglesia los domingos, quedaría he goes to church on Sundays. Dense cuenta, oración C y D, utilicé el mismo verbo y el mismo complemento, solo que en la oración D, como es tercera persona singular, le apliqué la regla correspondiente que dice que a todos los verbos que tengan esta terminación en oración afirmativa les voy a agregar ES, siempre y cuando ese verbo se esté conjugando con él, con ella y con eso. Muy bien, ahora nos vamos ya a la oración E, F y G, la cual le voy a dar uso al verbo study, es decir, a la aplicación de la regla número 3, que habla sobre los verbos que son terminados en Y antes de una consonante, a los cuales si voy a conjugar ese verbo en tercera persona singular, es decir, con él, con ella o con eso, y en oración afirmativa le aplico la regla que la Y se reemplaza por una I latina y se agrega ES. Entonces, acá tengo la oración We study at Divino Salvador. Nosotros estudiamos en el Divino Salvador. Acá ya en la oración F digo Gina studies at Divino Salvador. En este caso apliqué la regla porque si yo hablo de Gina, indirectamente estoy hablando de ella, por eso aplico la regla. Gina studies at Divino Salvador. Gina estudia en el Divino Salvador. Ahora acá, John studies at Divino Salvador. John estudia en el Divino Salvador. Acá también aplico la regla porque si hablo de John, indirectamente me estoy refiriendo a él. Entonces, en este caso es que se aplican las reglas del presente simple en oraciones afirmativas. Entonces, espero que este video les haya servido de mucho, que hayan entendido el tema. De igual forma, estaré pendiente a sus dudas y a sus inquietudes. Que tengan un lindo día y que Dios les bendiga.